Lucero López Díaz es enfermera de la Universidad Nacional de Colombia, magíster y doctora en enfermería de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Trabaja en el campo de la enfermería transcultural y gerontogeriátrica. Coordina el grupo de investigación Cuidado Cultural de la Salud y trabaja en la articulación de las teorías de enfermería en la docencia, asistencia e investigación. Sobre el cuidado en contextos de adversidad e historia oral de personas mayores en una comunidad colombiana, versó su tesis doctoral. Actualmente es profesora del doctorado en enfermería de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Buena parte de sus publicaciones se relacionan con cuidado, calidad de vida y vejez. Bienvenida, Lucero López Díaz. Muy buenos días. Yo quiero agradecer a la Universidad Javeriana, a Elisa, al grupo de la Universidad Nacional por la invitación que me hicieron para participar en este evento. De veras que es un placer estar en un área diferente al área de la salud, donde se vibra de manera diferente. Ayer decía en mi casa esto, hay unos ambientes de cordialidad y de compañía muy, muy especiales en este entorno. Y en el ámbito de la salud y la perspectiva que voy a estar mostrando tiene que ver con esa dimensión que es tan importante para el ser humano y que es altamente valorada en todas las culturas, que es la salud. Y la salud para muchos es vida. Y aquí debemos prestar una importante atención en el transcurso de la vida. Se ha hablado muchísimo de qué es, de cómo han sido los procesos de longevidad, la importancia que recobra en nuestro medio, y ahora quiero centrar la atención sobre qué entendemos por cuidado, cómo se puede entender y cuáles son las implicaciones que el cuidado tiene. Si pensamos por un momento, si hemos cuidado a alguien, de niño, joven, adulto a viejo, ¿qué ha significado para ustedes cuidar de esa persona? Pensemos un momento. ¿Cómo ha sido eso? Pues bien, cuando vamos a hablar de cuidar a personas ancianas, hay un peso cultural muy importante. Es que sobre el anciano poco se quiere invertir, poco se quiere dar. Pareciera que todo el recurso cultural, político, se hace énfasis hacia las primeras edades en este transcurso de la vida. Pero ¿por qué no dar relevancia al cuidado de las personas ancianas? Y quiero contarles que como enfermera, el objeto de estudio de nuestra profesión es el cuidado, y por eso siento que tengo que mencionar que las teorías y diferentes teóricas de enfermería han dicho cómo y qué es el cuidado. A veces este cuidado se toma como un elemento muy, digamos, de la cotidianidad, pero requiere conocimiento y requiere desarrollo de conocimiento para que pueda ser realizado de manera eficiente y eficaz. Y con las investigaciones que realizamos dentro de nuestro grupo de investigación de cuidado cultural, entendemos que el cuidado está influenciado por las circunstancias históricas, sociales, el momento del transcurso de la vida y los sistemas de cuidado, es decir, el sistema profesional y el sistema que tienen las personas que nosotros le hemos denominado el cuidado popular, el que se ejerce en las casas, en las comunidades, con las familias. El contexto cultural colombiano ve de manera general que el cuidado como una actividad de privilegio femenina, pero por lo que nos dice Cristel, también en otros lugares parece que se delega ese trabajo a las mujeres, y esto imprime un compromiso más para ellas, una carga más, como una actividad o una extensión a la actividad doméstica, y esto imprime peligros y riesgos también. No remunerada, como en muchos casos es la actividad doméstica, y circunscrita a la esfera privada.
Y aquí quiero hacer énfasis que el pasar esto al universo de las casas, de las familias, puede tener el riesgo de que no lo veamos a nivel público. Pero entonces el cuidado, cuando ustedes hicieron ese ejercicio de reflexión sobre el cuidado que ejercieron hacia otras personas, miremos si me acompañan en esta idea. Es la sumatoria de pequeños actos cotidianos, diarios, casi que invisibles, a veces conscientes, a veces no conscientes, con una carga afectiva, emocional muy importante, pero con una gran intención de ayuda, de servicio a la persona con la que se está cuidando. Eso no quiere decir que no implique esfuerzo, implica esfuerzo, necesita tiempo, y muchos de los cuidadores de personas ancianas pasan 8, 9, 11 años cuidando a su persona, a su familiar. Y hablar del cuidado implica hablar de los cuidadores, que generalmente son mujeres, de la familia, y en nuestro medio, en Colombia, pero parece que también en Europa, la familia es la que soporta todo el peso del cuidado. Y esto tiene que ver con el contexto que hablaba. En Colombia, la situación de pobreza y de desigualdad lleva unas tasas de 67% de pobreza y de pobreza extrema del 26%, y es en este medio, y la población anciana colombiana es la que más sufre las condiciones de pobreza. 66% de esta población está en el quintil inferior de pobreza, y la pobreza está más localizada en los sectores rurales. Cerca del 45% de los grupos familiares en Colombia están en condiciones de pobreza, y a ellos les llega la carga de cuidado de todas las generaciones, en todo el transcurso de la vida. 50% de esas familias son parejas con hijos, están las monoparentales, femeninas, las extensas y compuestas. 35% de los hogares son nucleares completos, 10% de hogares unipersonales, 12% de hogares nucleares incompletos. 34% de los hogares presenta una creciente tendencia a que la jefe del hogar es la mujer. Entonces, además de responder por la familia económicamente, debe responder por el cuidado de los diferentes integrantes. En términos de salud en Colombia, hay diferentes sistemas de afiliación, y encontramos que el 45% de los adultos mayores pertenecen al régimen contributivo de salud, 45% al régimen subsidiado, 3% al régimen especial, pero tenemos todavía 6% que no tiene afiliación a ningún sistema, y esto implica muchos problemas. Pero miremos el otro lado, 41% de los adultos mayores que les prescribieron medicamentos no estaban incluidos en el POS, es decir, tenían que comprarlos ellos. Probablemente no van a tener esa atención, no van a poder comprar si el contexto es de empobrecimiento. Este es el panorama de las limitaciones en el grupo de adultos mayores. Si ustedes ven cómo en la parte de arriba, en la medida que crece la edad, las limitaciones aumentan, siendo mayor el de las mujeres que los hombres. Y la dependencia, según el censo, por las actividades cotidianas. ¿Qué quiere decir? Caminar, correr, poder cocinar, percibir la luz, distinguir objetos, hace que las personas ancianas requieran más soporte para desarrollar su vida diaria, para tener una vida normal. No quiere decir que sean ya dependientes, pero requieren un poco de ayuda. Y esto representa el 40% de la población nuestra actualmente. Imaginemos con lo que
nos han hablado, esto va a venir en aumento. Quiere decir que se va a necesitar un cuidador o personas capacitadas para ayudar a que las personas mayores lleven una vida normal. Y nuestros cuidadores son especialmente mujeres, el 90%, pero ellas además tienen el peso cultural de tener que cuidar. No solo si quieren, sino tienen que cuidar. Y a ellas en ese universo del mundo privado familiar se les ha delegado esta tarea y tiene efectos muy reportados en la literatura sobre su salud física, salud mental y por supuesto en el ámbito social. Muchas de las familias deben dejar de trabajar para cuidar a su familiar anciano, lo que implica mayor crisis dentro de la familia. Y a esto le sumamos procesos en Colombia que tienen que ver con el desplazamiento, la violencia, donde se suman miembros de la familia con múltiples exclusiones. Y allí nuestros cuidadores deben enfrentar problemas de salud que quedan en segundo plano frente a la atención del cuidado de la persona anciana. Tenemos en Colombia diferentes políticas y quise traer solo para mostrar que hay una política pública social para el envejecimiento y la vejez del 2010 al 2025 y pues se ha venido desarrollando. Sin embargo, se busca que se garantice la protección, la promoción, el restablecimiento del ejercicio pleno de los derechos. Sin embargo, en el ámbito operativo esto no se ve que sea de manera eficiente. ¿Qué está sucediendo actualmente? El 14% de los adultos mayores son beneficiarios de algún programa alimentario del Estado. Estamos hablando de una población que en la gran medida está en situación de pobreza. El 8% recibe alimentos dentro de un programa de protección social al adulto mayor y 6% recibe comida del Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor. No tenemos en este momento un sistema que proteja a los familiares, que ayude a los familiares. Desde la Universidad Nacional y con el grupo de cuidado al paciente crónico de nuestra Facultad de Enfermería, hicimos toda una gestión hace 3 años de un proyecto de ley de protección a esos cuidadores con personas en dependencia en cualquier momento del transcurso de la vida y tengo que contarles que no prosperó. Simplemente se dice no hay recurso para apoyar. Sigue el peso sobre las familias. En la esfera pública se puede hablar, esto es todo el universo de lo privado, pero a nivel público podemos decir que el cuidado es insuficiente, las políticas sociales que se tienen hacia la protección de las familias son programas asistenciales de emergencia desarticulados y de bajo impacto social. Quiero contarles una historia de una de las cuidadoras de una persona anciana en situación de discapacidad en uno de nuestros trabajos en el domicilio. Lloro de ver a mi viejita botada en esa cama por tantos años. Me rebusco lo de la comidita, vendiendo dulces, pero no me alcanza para llevarla al médico. Empeñamos lo último que nos quedaba y a mi hermana, que ya cumplió los 65, le tocó dejar de trabajar para que alguien estuviera con ella. Es ella quien la atiende en el día y yo por la noche. Poco a poco la vamos sacando adelante con lo que podemos, pero sinceramente le digo, me siento acabada, sin fuerzas. Ahora último me dijeron que estaba propensa a un derrame. Lo único que le pido a Dios es que me dé valor de no desfallecer. Hice vueltas para meterla en una institución donde le pudieran dar mejor comida, le hagan las terapias, pero prácticamente eso era para viejitos abandonados. Y mamá nos tiene a nosotros. Eso hasta el final. Ella recibe 75,000 pesitos del bono que le da el gobierno. Conseguirlo fue una lucha larga, pero calcule los gastos que se puede cubrir con esa limosnita. Eso nos toca sufrir con paciencia y renegar pasito, porque ¿quién lo puede amparar a uno?
Y estos son los discursos que muy comúnmente estamos escuchando de los cuidadores frente a todo el drama y el choque entre lo privado que se está viviendo y lo público frente al cuidado. Así que son los hombros de las familias los que están cargando todos estos procesos de desempleo, desplazamiento, barreras de acceso a la salud, el cuidado de los menores, los ancianos, los dependientes y los enfermos. Aunque las familias culturalmente y en particular las mujeres están dispuestas, como decimos en Colombia, a cargar la cruz con una gran cuota de sacrificio, es tiempo de promover que el cuidado en el transcurso de la vida sea un asunto de debate académico y político. No podemos dejar más esto al universo de lo privado. Necesitamos sacar de la esfera privada esta noción del cuidado y ponerla en las diferentes áreas, no solo de la salud, sino de las ciencias sociales, el cuidado como una noción de problema público, objeto de políticas públicas, que necesita visibilidad, reconocimiento por su contribución al bienestar social. Tenemos que sacar esto como algo derivado del trabajo doméstico. Quiero contar un poco, muy brevemente, las experiencias de más o menos los últimos 4 años de nuestro grupo de investigación en cuidado cultural de la salud, con este equipo de investigadoras, donde participan personas de diferentes áreas interdisciplinarias a niveles de pregrado, maestría y doctorado. Sin embargo, las intervenciones que hemos hecho han sido desde las enfermeras con título profesional. Quiero contarles que entendemos el cuidado cultural como una actividad del profesional de la salud capaz de configurar una intervención tejiendo un diálogo de mediación entre el cuidado popular, es decir, lo que las personas saben hacer, cómo lo saben hacer, que resignifican su diario vivir, y lo que los profesionales conocemos. Esta es una forma que vemos de empoderar a esas familias, a esos ancianos dentro de sus escenarios. Hemos realizado investigaciones con comunidades rurales, urbanas, afrocolombianas, mestizas en el área de Guapi, en Caquesa, Cundinamarca, en el área rural, y en algunos sectores de Bogotá. Hemos partido de digamos, hipótesis de trabajo donde el contexto de adversidad tiene diferentes factores que ya he venido mencionando, políticos, económicos, educativos, que construyen o hace que se construya una forma particular de cuidar. Y esto tiene que ver con la valoración que las personas hacen de lo que es para ellos bienestar, no lo que los profesionales decimos que es bienestar. Y ellos hacen una explicación de causas físicas, psicológicas, sociales, incluso sobrenaturales sobre lo que les está pasando. Establecen una forma de actuar y ejecutan un cuidado y que constituyen unas formas muy particulares de cuidar. Y nuestro grupo se ha preocupado por preguntarse cuál es la trayectoria que esas familias de personas ancianas en situación de discapacidad y pobreza llevan. Aquí hay un elemento muy importante que los estudios nos han reportado, es una capacidad resiliente que tienen estas familias, porque en medio de toda esta adversidad hacen cosas maravillosas, sacan adelante sus proyectos de vida. Los trabajos inicialmente fueron de tipo etnográfico, donde captábamos qué es lo que las familias hacen, cómo lo están haciendo, a través de observación participante y entrevistas en profundidad. Y nos llamó la atención porque íbamos con la idea de trabajar sobre la discapacidad. Pero estas familias, estos ancianos, no se llaman o no se definen a ellos mismos como personas con discapacidad. Ellos se denominan estar así. Es algo indefinido, y es indefinido más o menos porque es al mismo tiempo complejo, porque poco pueden hacer, porque son pobres, con males y penas. ¿Ustedes entienden lo de males? ¿A qué podrá hacer referencia? ¿A qué? Enfermedades, penas, tristeza. En estas comunidades no se habla de que tengo estrés, depresión, este tipo de cosas. Se hablan de penas, y las penas oprimen el alma.
y que son viejos. Entonces, estar así es muy complejo para el abordaje, no es algo sencillo. Nosotras desde enfermería lo hemos estado abordando, pero se requiere el trabajo interdisciplinario. Y aquí predominan cosas prácticas muy propias donde aparecen las hierbas. Tuvimos que aprender de hierbas en este proceso, no sabíamos nada. Como profesionales no se nos enseña, yo creo que a los del área de la salud no se nos enseña sobre el manejo de las hierbas, y culturalmente es algo que les da poder, les da fuerza, les da autonomía. Los aspectos religiosos tienen sus propios cuidadores especializados, como son los yerbateros, los espiritistas, los sobanderos, los sacerdotes ocupan un importante lugar. Y al mismo tiempo vemos que en esa trayectoria de cuidado, los últimos que estamos en el eslabón somos los profesionales de la salud. Esto imprime un reto muy profundo para el área de la salud. Es cómo dialogamos con ese cuidado cultural, o cuidado popular, perdón, y el cuidado profesional para ejercer o para ofrecer un cuidado culturalmente adaptado, congruente, que tenga significado para esas familias. Y ahí las casi 40 años de experiencia en geriatría y gerontología de nuestro grupo se vio a gatas y con muchas dificultades para dialogar con ese universo. Sin embargo, construimos 2 propuestas de cuidado cultural, una de visita domiciliaria dirigida especialmente a esa persona anciana en situación de discapacidad que no podía salir de su casa, o sea que las limitaciones que tenía eran bastantes grandes, de tipo físico. No hemos trabajado todavía con limitaciones de tipo cognitivo. Hicimos un trabajo educativo con los familiares, pero ya desde un orden más colectivo. Hicimos un trabajo cuasi experimental donde valoramos, ¿cuánto me queda? 5 minutos. 5. Muy bien. Nosotros hicimos la medición de variables: depresión, actividades de la vida diaria, percepción de la salud y dolor. En este estudio hacíamos visitas, 6 visitas cada 15 días, con intervalos de cada 15 días a estos ancianos, y promovíamos diferentes tipos de actividades. Nuestro trabajo fue con 140 adultos mayores, 52 en el Cauca, en Guapi, 33 en Caquesa, 55 en Bogotá. Todos estos trabajos fueron hechos con enfermeras profesionales, y aquí quiero recalcar la necesidad que el cuidado también tenga un trabajo profesional. Se necesita de personas que sepan hacer este trabajo. El cuidado a veces, por eso preguntaba, ¿qué entendemos por cuidado? Pareciera que es... perdónenme, lo voy a decir así coloquialmente, lavar y planchar, o sea, bañar y acostar al personaje. Eso no es cuidado, es atender todas las dimensiones de ese ser humano al que estamos trabajando. Y así tenemos varias fases en ese proceso. Es una fase de sensibilización, de información culturalmente adaptada. Tenemos que hablar el lenguaje y las lógicas que las familias tienen, una forma particular de tomar las decisiones y ayudarlas a tomar. Generalmente las personas salen con, usted debe hacer en la dieta, ¿a alguien le ha pasado así? Debe hacer y usted hace lo que le dio la gana. No, de pronto es a mí solamente que me ha pasado. Ayudar a las personas que tomen decisiones sobre lo que ellos quieren y sobre lo que tienen en su entorno, de tal manera que también esas acciones sean culturales, es decir, que tengan significado para ellos. Todo el programa se montaron de esa manera. Tuvimos que construir materiales para que esto se pudiera hacer. En procesos de sensibilización se hacían una serie de tratos y trabajábamos con elementos que le eran culturales. Y en el alivio del dolor, además de que tuvimos que aprender de hierbas, seleccionar las hierbas que tenían evidencia científica para el manejo de dolor y que eran utilizadas por esas comunidades, y ustedes vieran la maravilla que eso resultó. El calentamiento del cuerpo, porque muchos de ellos dicen que la sangre se enfría. Y entonces decíamos, ¿y ahora cómo hacemos para calentarles la sangre? Porque las personas actúan de acuerdo a lo que creen que les está causando
la situación que tienen. Entonces hacíamos las serenatas, porque esta población todavía recuerda con mucho cariño las serenatas. Ya en estas épocas se hacen menos las serenatas. Seguramente tendríamos que cambiar estas cosas. El sembrando y el cosechando era una manera de empezar el trabajo de movilidad, de actividad. Cuando se hablaba ayer de que se dividía ese anciano, nosotras encontrábamos que los ancianos quedaban con la mano aquí, pegada a su cuerpo, y nunca más intentaron siquiera saber si podían hacer un pequeño movimiento, porque ellos eran labradores, eran pescadores, eran personas que trabajaban con sus brazos, y como ese no era el funcionamiento que tenían, ya no me interesa. Y un movimiento así implica poderse peinar, implica poderse ayudar a vestir. Tiene varias implicaciones. Las familias lograron hacer adaptaciones en su casa con sus propias herramientas para que las actividades de la vida diaria fueran funcionando, y conformamos una red porque estas personas, ustedes se imaginan, no salen de casa, son pobres, están completamente aislados de la sociedad, y que generamos una red entre las personas que hacían parte del estudio. Los resultados de esta parte nos muestran de manera sorprendente, y a través del modelo de Rasch corrimos todo este sinnúmero de variables, y ustedes pueden ver cómo la autopercepción de la salud, en la medida en que las visitas se iban dando con las enfermeras entrenadas en gerontología y en competencia cultural, esta autopercepción iba creciendo, iba modificándose de manera importante. Igual la percepción del dolor, el índice de Bartel, que mide la capacidad de las actividades diarias, y cómo la depresión incluso tuvo efectos positivos. Aquí podemos ver cómo cada una de estas variables se comportaba por visitas, pero no me voy a detener en esto, y voy a comentarles del programa educativo que se llamaba Pongámosle color a la vida. También en se reunían familiares de las personas con dependencia, medíamos la depresión, la carga del cuidador, la autopercepción y la funcionalidad familiar. Aquí participaron 100 cuidadores y tenemos el mismo esquema: sensibilización, información culturalmente, lo que le es importante al cuidador. Y sorpresivamente los estudios cualitativos nos mostraron que los cuidadores no se importan a ellos mismos. Ellos no son importantes, es importante el viejito. Y aquí fue todo un trabajo de revisión cultural sobre la importancia de sí mismo en este trabajo. Y todos los encuentros grupales iban buscando esto, y a cómo disminuir esa carga del cuidador que los enferma. Muchos de ellos, hay estadísticas que el cuidador termina muriendo primero que la persona a quien cuida. Todos estos trabajos se fueron haciendo, las variables que se midieron nos mostraron cómo el grupo control y el grupo experimental tuvo cambios significativos en el proceso. De tal manera que los resultados favorables podrán ser utilizados con otros grupos, pero también nos queda una muestra para otros proyectos, para otras situaciones, de que la dimensión cultural es necesaria incluirla en las acciones de salud. Las personas, lo que no les hace sentido, lo que no tiene significado, no lo asumen, no les es importante. Para cerrar, configurar el cuidado, el reto que propongo en el auditorio es que debemos configurar el cuidado como un campo de problema de investigación y de intervención social que necesariamente requiere un diálogo y mediación entre las familias y las políticas sociales. Este es un desafío interdisciplinario. Muchas gracias.